¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos entonces con el ciclo de audios acerca de las falacias. Hoy nos toca una falacia realmente complicada de desentrañar porque hace referencia a un término de enorme importancia en la filosofía y en general en la vida, que es el término naturaleza. La falacia se llama argumento o falacia ad naturam. Natura en latín significa naturaleza. De modo que a través de esta falacia, con su uso, reemplazamos los criterios superiores de valor, que son la razón crítica y la conciencia moral, con la naturaleza. Y desde el punto de vista de la estructura lógica, podríamos describir esta falacia de la siguiente manera. Todo lo natural es bueno, o necesario, o indispensable, digamos. A es natural, por lo tanto, A es bueno o necesario, en fin. En la vida cotidiana esto lo hacemos de un modo distinto, obviamente, porque en la vida cotidiana no usamos estructuras lógicas así tan formales, sino que decimos sencillamente es natural o bien naturalmente, ¿no? Por ejemplo, es natural que los adolescentes, cuando llegan a la madurez biológica, empiecen a tener relaciones sexuales. Es natural. Y de hecho así sucede en el mundo animal cuando llega a una determinada madurez de tipo, repito, biológico, los animales se reproducen, ¿no? En fin, naturalmente, es natural, ¿no? De modo que aquí la naturaleza sirve de criterio único, válido, para justificar determinadas conductas que no son buenas. ¿Y por qué no son buenas si son naturales? ¿Acaso la naturaleza no es buena? Entonces aquí nos encontramos con una dificultad que va más allá, obviamente, de la lógica, ¿no? Que se arraiga en lo más profundo de la filosofía. ¿Qué significa natural? ¿No? De hecho, cuando usamos el término natural, por ejemplo, en el ejemplo que les di, en realidad estamos diciendo ni más ni menos que animal. Al decir es natural que los animales, etcétera, ¿sí? Es animal. Pero la naturaleza humana no es idéntica, ni mucho menos, a la naturaleza animal, de modo que la simple madurez biológica no es razón suficiente, es decir, para establecer libremente relaciones sexuales, porque en el hombre lo animal, la sensibilidad, la capacidad también reproductiva, etcétera, debe estar como en una relación armónica, en la medida de lo posible, con la madurez emocional, con la madurez personal, intelectual, etcétera, ¿no? Si no, estaríamos justificando, por ejemplo, la pedofilia, ya que hay niños o niñas que alcanzan su madurez sexual mucho antes de su madurez como persona, de la mayoría de edad que llamamos, ¿no? Fíjense qué fuerte que es esto, ¿no? Cuando establecemos la naturaleza como criterio filosófico y moral, ¿no? Es natural que las potencias sometan a los países subdesarrollados. Claro, porque en la selva encontramos precisamente la existencia de una ley según la cual el más fuerte domina al más débil, ¿no? Lo que se llama el darwinismo social, que obviamente no fue la intención de Darwin el trasladar las leyes de la naturaleza, de la supervivencia, de la selección natural, en fin, de la adaptación, etcétera, al mundo de la sociología. Pero hay quienes después de Darwin se ocuparon de hacerlo, ¿no? De hecho, el nacionalsocialismo, en cierto sentido,
no exclusivamente se apoya en el darwinismo. Es natural, ¿no? Hay una raza superior. La esclavitud es natural. Hay razas que están hechas para ser sometidas, ¿verdad? La raza negra, etcétera. Entonces, hay que tener un enorme cuidado con el uso de la naturaleza como justificativo, sí, precisamente, ¿no? Para determinadas cuestiones que no se solucionan en la mera naturaleza, sino que requieren un análisis y una perspectiva distinta, repito, desde la razón crítica y desde la conciencia moral, ¿verdad? En este sentido, recuerdo que en la Argentina, hace algunos años se debatió acerca del matrimonio igualitario, lo llaman, ¿no? Matrimonio igualitario es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bien. Entonces recuerdo que algunos parlamentarios que nunca estudiaron biología en profundidad ni filosofía, en general son abogados, decían a favor del matrimonio igualitario que en el reino animal se observan conductas homosexuales. Por lo tanto, bueno, entonces, de nuevo, si es natural, ¿por qué? Entonces vamos a proscribir esta conducta, ¿no? Claro, en fin, obviamente es una falacia, obviamente este argumento es falaz, porque la conducta homosexual, que en general en los animales que puede existir, pero que es más bien una conducta excepcional, es la excepción que confirma la regla, como dice el dicho, ¿sí? Si eres una conducta que no, en el reino animal, que no puede trasladarse en forma automática a una institución dentro de la sociedad humana llamada matrimonio, ¿no? Pero lo más curioso es que un poco después se debatió en los mismos, en el Parlamento, la ley acerca del aborto, ¿no? Y nosotros observamos que los animales no abortan. Y sin embargo los parlamentarios, los socialdemócratas argentinos, ¿no? Que son peronistas, radicales, etcétera, pero que son en realidad socialdemócratas, los socialdemócratas, habiendo utilizado el argumento de la naturaleza para justificar el matrimonio igualitario, se olvidaron que en la naturaleza no se observa el aborto. Entonces, si la naturaleza fue argumento para aquello, ¿por qué no es argumento para esto, ¿no? Aquí nos encontramos con otra falacia que ustedes recordarán si es que tuvieron la paciencia de escuchar los audios anteriores, llamada falacia ad consequentiam. ¿Qué es esta falacia? Es cuando uno parte de aquello que quiere probar y entonces después construye el argumento de tal manera que favorezca la conclusión. O sea, es como que ponemos, repito, la carreta delante del caballo. O sea, la conclusión es el término de un razonamiento, no el principio. Bien. Entonces, aquí en este caso, si vemos cómo los parlamentarios usan la naturaleza como argumento según les convenga. Si en la naturaleza encontramos conductas que yo quiero justificar, por ejemplo, las conductas homosexuales, entonces la uso. Pero si en la naturaleza no encontramos esas conductas, entonces no la uso, ¿verdad? Esto nosotros estamos tan acostumbrados, pero es de enorme importancia porque nos señala la falta de honestidad que hay en el debate político. Más allá de los errores que podamos cometer, que todos cometemos, que lo importante, lo que más se destaca es la falta de honestidad, ¿no? La deshonestidad. Es tremendo, ¿no? Estar en manos de personas deshonestas. Bien. Entonces observamos cómo en la naturaleza los animales fuertes se alimentan de los débiles. Entonces, ¿por qué debería estar mal entre nosotros que los pueblos fuertes sometan y se alimenten de los pueblos débiles, ¿no? Entonces aquí se plantean al menos tres problemas. En primer lugar, ¿qué se entiende por naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? En segundo lugar, si lo natural siempre es bueno.
¿no? Porque nosotros, en nuestra tradición, que tiene su origen en Grecia y en Roma, y después afirmada por la teología católica cristiana, tenemos en alto la naturaleza. Para Tomás, la naturaleza es muy importante, él es un defensor de la naturaleza. Y cuando él habla de la gracia divina, que es lo divino en el hombre, él dice, la gracia divina supone la naturaleza. Supone la naturaleza, o sea, se arraiga en la naturaleza, la cura y la eleva, pero no la excluye, ¿no? Es importante entender cómo en la mejor teología católica, porque hay muchas corrientes en la teología católica, pero en la mejor teología católica se rescata la naturaleza. Entonces nosotros no desechamos a la naturaleza como argumento, sino que tratamos de discernir en qué sentido entendemos aquí la naturaleza, qué es la naturaleza. Porque no todo lo que parece natural es natural. Y no todo lo que es natural para los animales es natural para el hombre. Y no todo lo que es natural para un hombre es natural para otro hombre, ¿no? Porque hay cosas que están naturalizadas, ¿no? El verbo naturalizar es un verbo que señala que de alguna manera nosotros hemos naturalizado determinadas conductas, porque Tomás dice él cuando estudia el tema de los hábitos, de las virtudes, él tiene una expresión muy fuerte, dice, los hábitos son como una segunda naturaleza. Como una segunda naturaleza. Claro, porque hay una naturaleza, la naturaleza humana, desnuda, ¿no? La naturaleza de un niño como Tarzán, que se perdió en la selva, y entonces es el hombre en estado de naturaleza, pero después nosotros que hemos sido educados, criados en determinado ambiente, en determinada cultura, con determinados hábitos, hemos naturalizado determinadas conductas, ¿sí? Se han hecho hábito. Aquí Tomás señala que hay como una sobrenaturaleza, que son los hábitos. Por eso lo que es natural, por ejemplo, para un argentino, por ejemplo, tomar mate, por decir cualquier cosa, ¿no? No es natural para un indio, no sé, de Nueva Guinea. Es natural trabajar, por ejemplo. Es natural trabajar, y sí, es natural. ¿En qué sentido? En un sentido secundario, porque había épocas o hay civilizaciones donde la gente espera que los frutos se caigan del árbol. Y si no se caen del árbol, las frutas o no crece, qué sé yo, no sé, el trigo, entonces se mueren de hambre porque no saben que trabajar es parte de la naturaleza. Tenemos que tener en cuenta que la naturaleza humana no es una realidad unívoca, sino que es un hecho histórico. ¿Qué significa que es un hecho histórico? Bueno, para la teología católica, la mejor digo, que para mí es la tomista, ahí la naturaleza conoce estados, dice la teología. El estado de inocencia, el estado de naturaleza caída, herida, y el estado de naturaleza redimida, por ejemplo, ¿no? Estos son temas difíciles y no quisiera en este audio meterme en ellos porque el tema nuestro es el de la falacia, pero tenemos que de alguna manera señalar la complejidad del tema. Esto lo encontramos en Tomás, que es nuestra guía. En cambio, si uno lee, por ejemplo, el libro de otro Tomás, en este caso Tomás de Kempis, el autor de un famoso libro llamado Imitación de Cristo, ¿no? Que es un libro de espiritualidad, de ascética, va a encontrar que el término naturaleza asume un sentido negativo. De hecho, ustedes si abren ese libro, Imitación de Kempis, ¿no? La imitación, perdón, de Cristo, el Kempis que se llama, van a decir, bueno, van a encontrar un capítulo que dice de los movimientos contrarios de la naturaleza y de la gracia. O sea, la naturaleza no
es el lugar donde se asienta la gracia perfeccionándola, sino que es contraria a la gracia. La naturaleza es esto y la gracia es aquello. La naturaleza va para ahí, la gracia va en el sentido contrario, ¿no? Esta es una ambigüedad dentro de la realidad católica. Repito, es una ambigüedad dentro de la realidad católica, ¿no? Como diversos autores utilizan el término naturaleza. Por eso tenemos que tener en este sentido mucha paciencia, ¿no? Para discernir, ¿no? Hace unos años en la Argentina, una señorita en una provincia donde hace mucho calor decidió ir a la escuela, una señorita mayor, ¿no? No sé, de cuarto o quinto año, una mujer ya desarrollada, decidió ir a la escuela sin sostén, ¿no? Sin corpiño. Bien. Entonces fue a la escuela, obviamente se notaba que estaba, en fin, sin sostén. Y entonces la directora la observó, la llamó, no sé si la sancionó, la mandó a la casa, etc. Inmediatamente los compañeros de esta señorita decidieron, en fin, levantar la voz porque esta represión contra su compañera, que en definitiva es natural, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es el cuerpo de la mujer. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? Bien, obviamente llegaron los medios de comunicación, una tontería, en defensa general de esta señorita que había decidido simplemente mostrar su cuerpo tal como es y no andar con una cosa tan incómoda, para ella al menos, como un sostén, bien, etcétera, ¿no? En este sentido, entonces se utilizaba de nuevo el argumento ad naturam, ¿no? Es decir, ¿por qué el hombre tiene que andar vestido si los animales andan desnudos? ¿No? ¿Qué es esta represión? ¿Qué es este tabú? ¿No? Entonces se apela a la naturaleza. Acerca de esto, lo que hay que decir que hay cosas obligatorias que no son naturales, pero por eso no dejan de ser obligatorias, ¿no? El semáforo, por ejemplo, esto de detenerse ante la luz roja, no es algo natural, sino que es algo consensuado. Hay un reglamento, hay leyes, hay costumbres, ¿no? Entonces, no necesariamente las cosas obligatorias tienen su arraigo directo en la naturaleza, sino que es un consenso que se logra, y si uno quiere vivir en sociedad tiene que respetarlo, ¿no? Yo no puedo cruzar la luz roja diciendo que no es natural que por una luz tenga que detenerme, ¿verdad? Sería ridículo. Ahora, en mi casa, sí, yo puedo andar vestido con plumas y no habría ningún inconveniente, porque siempre hemos distinguido en forma de nuevo natural la vida privada de la vida pública, ¿no? Una cosa es la conducta que yo tengo en mi casa, donde soy dueño y señor. Otra cosa es la conducta que yo tengo en la vía pública, ¿no? De modo que la obligatoriedad, por ejemplo, de usar determinadas prendas al ir al colegio, no se arraiga en forma directa, sin directa en la naturaleza, sino en las costumbres, y eso es suficiente. Bien. De modo que la mayoría de las leyes que rigen la vida social no son naturales, pero sí se sostienen en algunos principios naturales, por ejemplo en el principio de solidaridad, ¿no? Hay un principio de solidaridad que dice que el hombre es amigo del hombre. Homo homini amicus, decía Aristóteles, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué el 10 y no el 5? ¿Por qué el 5 y no el 2? Bueno, estos son leyes consensuadas, pero que tienen su origen, su principio remoto, su origen remoto, ¿no? En un principio llamado principio de solidaridad. Es importante, de todas formas, cuando argumentamos, vincular una determinada costumbre o una determinada ley al principio natural que la sostiene. Bueno, esto es importante. Hoy se exalta, por ejemplo, lo natural, la comida natural, lo orgánico, la comida orgánica, ¿no? Entonces, si es orgánico, es bueno, ¿no? Entonces, el veneno, por ejemplo,
el veneno es algo orgánico, pero no es bueno, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que dejarnos seducir por lo natural, porque en el hombre eh, lo artificial, ¿no? Es también natural. Vamos a ver, nosotros en primer lugar distinguimos y oponemos los términos natural y artificial. ¿Qué es lo natural? Lo que no es artificial. ¿Y qué es lo artificial? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Facere arte, lo que está hecho por el arte humano. Ahora, en el hombre, repito, es natural lo artificial. Por ejemplo, el vestido. El hombre, por ejemplo, se viste de pieles, ¿no? En lugares muy fríos. ¿Por qué? Y porque él carece de la piel gruesa, ¿no? Capaz de soportar los fríos intensos, por ejemplo, de América del Norte o de la Patagonia, ¿no? Entonces nadie diría que eso no es natural, al contrario, es natural al hombre usar instrumentos, herramientas, ayudas artificiales, porque eso es el hombre. El hombre es un ser que está privado de infinidad de cualidades que tienen los animales, ¿no? De la fortaleza, no sé, del león, de la rapidez de la gacela, ¿no? No sé, de la capacidad de volar de las aves, etcétera, o de nadar de los peces, pero está capacitado por una herramienta, digamos, universal, que es la razón. El hombre es un ser racional y la razón viene a reemplazar todas aquellas privaciones que el hombre padece. Entonces, al no tener la piel del oso, inventa ropa. Al no tener las alas de las aves, inventa el ala delta o el planeador o el avión, ¿no? Y al no tener la posibilidad de nadar como los peces, de sumergirse en el agua, ha inventado canoas y barcos y submarinos, etc. Por eso lo que no es natural para el animal es natural para el hombre. Esto es lo importante, creo yo, señalar, ¿no? Que en el hombre esta oposición entre natural y artificial no existe, porque lo artificial es continuidad, continuación, perfeccionamiento de lo natural. El hombre es artífice y esa es la naturaleza humana. Por eso este rechazo de lo artificial, ¿no? Es un rechazo obviamente muchas veces hipócrita, deshonesto, ¿no? Si no tendríamos que irnos a vivir a cuevas, ¿no? Y renunciar a la medicina y renunciar a la tecnología, ¿no? Etcétera, ¿no? Volver a la edad prehistórica, que tampoco era natural, ¿no? Siempre el hombre intentó, mediante el uso de la razón, llegar a perfeccionar su propia vida. Ahora bien, lo artificial está en continuidad con lo natural. Y esto es importante, porque lo artificial puede volverse contra lo natural o perfeccionar los límites de lo natural. De modo que podemos usar la energía atómica para continuar de alguna manera la tarea que en el día cumple el sol iluminándonos, ¿no? Entonces la energía atómica ilumina ciudades enteras, las centrales, o podemos usarla para destruir esas mismas ciudades creando bombas atómicas, ¿no? Eso depende obviamente de la forma en que lo usemos. Entonces lo artificial es la continuación naturalmente racional de lo natural, ¿no? Artificial aquí no tiene un sentido despectivo, ¿no? Bien, por otro lado, lo natural se opone a lo antinatural. ¿Qué es antinatural? ¿Qué es antinatural? Bueno, esto es algo que tenemos que estudiar. No es fácil señalar qué es lo antinatural, ¿no? Recuerdo, estando en Rusia en los años 90, había un gurú de estos que cada tanto surgen también hoy, ¿no? De la medicina natural, etcétera, que enseñaba las ventajas de la urinoterapia. Él decía que todas las mañanas había que levantarse y beber
unas gotas de la propia orina. Sí, así como lo escuchan. Era muy famoso, ¿no? Bebiendo las gotas de la propia orina, no recuerdo cuáles eran los beneficios. Ahora bien, dejando de lado un análisis científico, estrictamente, digamos, sí, científico, técnico, de la cuestión, inmediatamente ustedes y yo entendemos que no es natural introducir en el organismo algo que el organismo ha desechado, que tiene condición de desecho. La orina es un desecho del organismo, así como otras cosas. Entonces no tiene, en principio, un sentido, digamos, lógico, no es natural, a nivel intuitivo, ¿no? Más allá de las explicaciones, la mayoría de las personas sentimos que no es natural y sin embargo hay muchas personas, recuerdo, que empezaban, siguiendo el consejo de este médico natural, ¿no? A tomar, obviamente es algo repugnante y sin embargo la repugnancia se supera gracias a los razonamientos, ¿no? Se supera, repito, la repugnancia natural que tenemos hacia algunas cosas porque en el hombre priva, entonces está primaria, la razón. Entonces, me explican que esto es así, ¿no? Por eso digo, no es tan fácil discernir lo natural de lo antinatural porque estamos sumergidos en una determinada cultura con determinados principios y valores, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud, ¿no? Es algo que tenemos que criticarle a los antiguos filósofos, personas de enorme capacidad, incluido el mismo Aristóteles, que consideraban que la esclavitud es algo natural. Repito, que la esclavitud es algo natural, que hay personas que nacen así, con condición de esclavos, o pueblos enteros, o raza enteras, y aún más es lo mejor para ellos estar sometidos como niños, ¿no? Pues son en el fin, son niños, ¿no? Ustedes saben que en América, en la región fronteriza entre lo que hoy es Argentina, Paraguay y Brasil, los jesuitas fundaron ciudades que fueron muy prósperas, más prósperas que las capitales de aquella época, de aquella zona, como puede ser Asunción o Buenos Aires, las misiones jesuíticas. El principio filosófico de estas misiones era el siguiente: los guaraníes son como niños. Digo, los guaraníes son niños. Aunque tengan edad adulta, su naturaleza es infantil. Por eso nosotros, los jesuitas, tenemos que guiarlos hacia la madurez, ¿no? Llevarlos a un estado de madurez, de adultez, ya que en su momento, digamos, de desarrollo intelectual, como sociedad todavía están en la infancia. Bien, de modo que se considera a personas adultas niños. Bien, en aquella época me parece a mí que tenía su razón de ser, o al menos así lo veían los jesuitas, ¿no? Entonces los trataban como niños y realmente los llevaban. Los jesuitas eran personas inteligentes y bondadosas, con buena intención. Su intención no era esclavizar a los guaraníes. Sin embargo, había quienes, del lado sobre todo brasilero, pensaban que los guaraníes tenían que ser ni más ni menos que esclavos, no súbditos de la reina o del rey, no personas tratadas con amor, sino personas destinadas a ser esclavos de los europeos, ¿no? Bien, obviamente hay una enorme diferencia entre el modo de pensar de los jesuitas y de la Iglesia en general de los esclavistas, ¿no? Y sin embargo, hoy sería absolutamente inoportuno volver a esa condición, no decir, bueno, ustedes, bueno, ahora son como niños, ¿no? De ninguna manera. Fíjese, no es fácil porque, repito, la naturaleza humana no es una realidad universal abstracta, sino que es una realidad histórica, donde el hombre se va acercando o alejándose de lo natural, ¿no? Por ejemplo, Jesús en el Evangelio trae el ejemplo de la poligamia. La poligamia, ustedes saben, fue permitida por Dios en el Antiguo Testamento. O sea, los hombres, los varones, tenían más de una mujer. David, por ejemplo, el rey David o el rey Salomón, hombres
amados por Dios, tenían muchas mujeres. Y entonces uno se pregunta, ¿y eso es natural? Cuando Jesús trata el tema, ¿qué hace? Dice, bueno, esto fue permitido por Dios, por la dureza de su corazón, pero en el principio no era así. Se remite a un estado más cercano a la naturaleza, tal como Dios la creó, que es la monogamia. Ahora, la poligamia en otras épocas, en aquellas épocas, fue permitida por Dios. Fue permitida por Dios. En parte porque él era el modo en que la mujer no se muera de hambre, porque los hombres morían en la guerra. Era un estado de guerra permanente, entonces por cada 4 mujeres había un hombre. ¿Y qué es el destino de estas mujeres que no tienen hombres con los cuales casarse en una sociedad monogámica? Entonces la asumía otro hombre, otro varón, como su esposa, como su segunda, su tercera, su cuarta esposa, por ejemplo, ¿no? Esto es importante también darnos cuenta que en las condiciones históricas de aquella época, la poligamia permitida por Dios era un recurso para que la mujer no se muriese de hambre, porque la mujer no tenía la capacidad ni la fuerza ni la libertad social para establecerse, por ejemplo, como emprendedora, digamos hoy, o para tener su propia propiedad, su propia casa, etc. Entonces, lo natural como lo acostumbrado, como lo naturalizado, ¿no? Después tenemos una idea de lo natural como lo determinado, ¿no? Recientemente leí un artículo acerca de Rusia. ¿Por qué Rusia siempre está sometida a una tiranía? ¿Por qué no podemos ser una democracia libre, parlamentaria? ¿Por qué tenemos que estar sometidos ya sea a Stalin o al zar o a Putin? Bueno, entonces la respuesta es, bueno, porque está en la naturaleza del ruso, de la sociedad rusa, ser servil. Bueno, el autor de este artículo decía, no, de ninguna manera, no existe eso. Eso es una mentira que nos quieren hacer creer que es la naturaleza de la sociedad rusa vivir sometida a un poder tiránico, ya sea democrático o comunista o monárquico. No, de ninguna manera. Este autor traía ejemplos muy interesantes de cómo han evolucionado los pueblos, que no hay una necesidad, no es correcto decir es natural como si fuera algo determinado, necesario. No, de ninguna manera. Somos libres. Es importante esto porque hay un regreso al determinismo biológico, ¿no? En este sentido, hay un autor muy conocido, profesor de la Universidad de Stanford, que es una universidad muy importante en los Estados Unidos, el señor Zapolsky, que tiene millones y millones de seguidores en las redes, donde él regresa al mito del determinismo, pero en este caso por razones biológicas, ¿no? Bien, después tenemos lo natural como lo justo, lo correcto, lo bueno, ¿no? En un sentido, en fin, no es natural que un padre entierre a su hijo, no es natural. No es natural que un hombre llene su piscina de agua para nadar mientras que sus vecinos mueren de sed. No es natural, ¿verdad? Bien, como vemos, estoy simplemente abriendo el juego para que ustedes se den cuenta lo difícil que consiste el determinar el sentido de lo natural, ¿no? Muchas veces decimos, yo soy así, es mi naturaleza, ¿no? Aquello de la fábula del alacrán y la rana, ¿no? El alacrán se estaba ahogando, qué sé yo, ranita, llévame a la otra orilla, me ahogo, no porque me vas a picar, no te voy a picar, ranita, llévame a la otra orilla sobre tu lomo, porque me ahogo, yo no sé nadar, no me vas a picar, ranita, por favor, llévame. Bueno, la ranita acepta llevarlo y antes de llegar a la otra orilla, el alacrán, ¿no? La pica, ¿no? Con su veneno. La ranita le dice, pero ¿cómo te traje? Y bueno, dice, yo soy así, le dice, es mi naturaleza. Esto es fuerte porque algunas veces
justificamos nuestras conductas diciendo que yo soy así, ¿no? Como si estuviéramos determinados por la misma naturaleza, en este caso individual, nuestra propia, a ser, por ejemplo, crueles, o a ser irritables, ¿no? O a dejar rienda suelta a nuestra sensualidad, etc. Este yo soy así, en fin, es una forma distinta de la misma falacia ad natura, ¿no? De modo que, para terminar, tenemos que tener cuidado cuando usamos este argumento, que hoy es muy común, les digo, ¿no? Lo que es natural, lo que no es natural, y tratar de discernir. Ahora bien, esto no es un tema de lógica. La lógica no se introduce en el tema de la falacia, pero esto es un tema de metafísica, es mucho más que lógica, ¿no? Que se entrecruzan, o se superponen, mejor dicho, el plano lógico del plano filosófico. De todas formas, lo importante es siempre estar atentos a no caer en la trampa. Bueno, si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, quizás se suscriban al canal, compartan sus videos para su difusión. Con esto me despido, que tengan un muy buen día.